Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Siguen las negociaciones del ERE en Duro Felguera, que ahora reduce ligeramente el número de trabajadores afectados, de 249 a 210. Los sindicatos, por su parte, flexibilizan su postura sobre las indemnizaciones, que la empresa está dispuesta a incrementar de 20 a 24 días por año trabajado. Sin embargo, de momento, en lo que no hay acuerdo es sobre las salidas voluntarias. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 11 de agosto, el próximo lunes. De momento, Duro Felguera sigue también a la espera de que el juez tome una decisión sobre la nueva prórroga del preconcurso de acreedores que solicitó la semana pasada. Aseguran, no obstante, que esta situación no afecta a la negociación del ERE. Y hemos conocido que el Principado ha ordenado la clausura de 5 alojamientos turísticos que operaban sin estar inscritos en el registro y que ya habían recibido multas en 2023 y en 2024. Pertenecen a la misma empresa y están ubicados en enclaves singulares de 3 concejos asturianos. Además, el Gobierno ha trasladado a la Agencia de Protección de Datos posibles infracciones graves en la página web de la entidad relacionadas con un tratamiento inadecuado de datos personales. Por cierto, que la cuarta parte de los turistas que se alojaron durante el pasado mes de julio en Asturias procedían del extranjero. Es lo que reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística. En total, 107.541 viajeros internacionales eligieron nuestra región el mes pasado para sus vacaciones. Es un incremento del 14% respecto al mismo mes de 2024. Y lo que sigue activo en fase de emergencia en situación cero es el Infopa, el plan de incendios del Principado. Ya está controlado el incendio declarado en La Zoreda, en Villayón, y que es el mayor de los 4 que afectaban al occidente asturiano. Los de Grandas de Salime, Cudillero y Valdés se mantienen en fase de revisión. Para hoy se mantiene el riesgo muy alto de incendios en los 3 concejos más al suroccidente de Asturias, que son Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, mientras que en el resto de Asturias se mantiene el riesgo alto. Son algunas de las noticias que les vamos a contar hasta las 9 de la mañana en este informativo que hacemos con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Es miércoles, es 6 de agosto. Repasamos otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. Itbasa invertirá 1,5 millones de euros para agilizar las inspecciones de vehículos. Será a través de un nuevo programa de gestión para agilizar la labor de la ITV que estará operativo en 2027. La compañía renovará los sistemas informáticos, incorporará la inteligencia artificial y pondrá en marcha una aplicación móvil para la gestión de las revisiones de los vehículos. Lo anuncia el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. El equipo directivo está trabajando en varias mejoras tecnológicas que van desde la renovación de todos los sistemas informáticos a la incorporación de la inteligencia artificial, a la incorporación de la innovación tecnológica, desde la producción hasta la gestión del servicio, como veis, toda la cadena de valor. Los trabajadores del Centro de Menores de Sograndio denuncian falta de personal y un incremento de los incidentes con los internos. El último, la fuga de un menor aprovechando un hueco de una valla. Las salidas seguirán suspendidas hasta que se refuerce la seguridad. El Comité de Empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos calcula que faltan 10 profesionales en el centro. Insisten en que los educadores están asumiendo funciones que no les corresponden y que, además de un ATS para el fin de semana, falta un monitor deportivo. Hugo Baldajos es el presidente del Comité de Empresa. Estos acúmulos de tareas no se van a cubrir la semana que viene, que ojalá me equivoque, pero es que no va a ser así. En 4 meses, como os decía, ya van 2 incidentes similares, se avisó a la consejería por activa y por pasiva y la consejería está haciendo oídos sordos. Y ya está en marcha la segunda edición del Campus Orígenes. Se trata de una iniciativa que permite a jóvenes iberoamericanos conocer sus orígenes asturianos y conectar con nuestra cultura. El campus ofrece una experiencia formativa a los 27 participantes que durante su estancia en Asturias reciben formación en áreas culturales, gastronómicas y geográficas. Alfonso Aguelán es de la República Dominicana, tiene 25 años. Súper asturiano, mi madre no ha perdido sus raíces en el acento, en la cultura, comiendo fava muy temprano. Desde pequeño comiendo fava a 35 grados ahí en el trópico, o sea que la verdad que las raíces se sienten. El tráfico. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. De GT, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de miércoles y a esta hora van a encontrar circulación lenta ya en la S2 en el entorno de La Pedrera de entrada a Gijón. Además también van a encontrar ligeras dificultades por la 8 en el entorno ya de Villaviciosa, en este caso sentido Pola de Siero. Al margen de ello no registramos mayores complicaciones y en el resto de carreteras de todo el Principado tráfico fluido y cómodo. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo están las cosas a esta hora por Oviedo? Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues sin incidencias, tráfico fluido en la ciudad. Gracias y buenos días. No tenemos más contacto con las policías locales ni de Gijón ni de Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión meteorológica que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Hoy volvemos a la senda del sol tras una jornada nubosa, la de ayer. Hoy el cielo se va a mostrar bastante más despejado y las temperaturas subirán después de descender ayer. Hoy ganamos hasta 4 y 5 grados. En la cordillera 2-3 grados será el ascenso térmico que más se va a dar en los concejos de Asturias. Mañana, pasado mañana, también en la jornada del sábado, continuaremos con cielo poco nuboso en general y con temperaturas que van a ir poco a poco escalando grados. Y el domingo, también con sol, la novedad la tendremos en el disparo térmico al que asistiremos en gran parte de Asturias, sobre todo en el interior. Superaremos el domingo los 35 grados en algunas zonas del interior de nuestra comunidad autónoma. Pues en menos de una hora, a partir de las 9, ya saben, arranca Lo que hay que oír. ¿Con qué asuntos sobre la mesa? Arantxa Margolles, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pati, difúsame a ello al saber que el domingo hay más de 35 grados, la verdad. Habrá que prepararse. Sí, lo llevamos calentito, pero no tanto, ¿eh? Como va a venir el domingo. De momento aquí en el estudio estamos fresquinas, ¿eh? Sí, eso sí. Igual no salimos, ¿eh? Igual acabamos haciendo la programación entera, porque se está mejor en el estudio que en la calle. Desde luego. Y además es que los temas que traemos hoy son muy interesantes y muy deportivos. Vamos a tener con nosotras a Fritxu Justas hablándonos de la historia del fútbol asturiano. También tendremos 2 proyectos audiovisuales que vinculan tanto superación como género como deporte, los de Ana Martín y los de Beatriz Carretero. Tendremos también a la Federación de Vela explicándonos en qué consiste este deporte de cara al arranque de la Semana Asturiana de Vela que empieza hoy, y también, bueno, pues conoceremos el proyecto Saxum que nos acompañará a lo largo de las siguientes 3 semanas. Pues nos ponemos hoy en forma con vosotras, os escuchamos a partir de las 9. Buen programa, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Asturias Hoy, primera edición. Duro Felguera plantea recortar a 210 el número de trabajadores afectados por el ERE, que inicialmente era de 249. Los sindicatos flexibilizan su postura sobre las indemnizaciones que la empresa está dispuesta a incrementar de 20 a 24 días por año trabajado. Sin embargo, la negociación de ese expediente de regulación de empleo sigue bloqueada al no haber avances en otros puntos, como son las salidas voluntarias. Las negociaciones van a continuar esta semana, ya que la fecha límite para el acuerdo es el próximo lunes. Según fuentes sindicales consultadas por RPA, la empresa ha accedido a recortar el número de trabajadores afectados por el ERE, que estaba fijado inicialmente en 249. Por su parte, los sindicatos han flexibilizado su postura inicial sobre las indemnizaciones. Sin embargo, la negociación está bloqueada al no haberse registrado avances en otros puntos importantes. Negociaciones que van a continuar esta semana, ya que la fecha límite para llegar a un acuerdo está fijada para el próximo lunes, día 11. Las fuentes consultadas desconocen el impacto que puede tener que el juez no haya decidido sobre la prórroga de la situación de preconcurso de la compañía, pero aseguran que no afectará a esta negociación. Y les contamos también que el Gobierno asturiano celebra que ArcelorMittal haya iniciado, como ayer les contamos, los trámites de impacto ambiental del horno eléctrico de Avilés, pese a que la empresa aún no ha decidido si va a llevar a cabo su construcción. El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, valora ese paso de la siderúrgica. Salió a tramitación de medioambiental ayer mismo el proyecto del horno eléctrico de Arcelor en Avilés, lo cual no quiere decir todavía que ese proyecto vaya a ser una realidad. Lo que sí quiere decir es que se están siguiendo pasos que son necesarios para que sea una realidad. Salió información pública la subestación de Cardoso, que tiene que ver también con Arcelor, porque Arcelor se alimentaría de ahí, pero no solo de Arcelor, sino que forma la parte o es la primera pieza de esa complejísima infraestructura que es lo que se ha venido a llamar el anillo central de Asturias.
Pues son declaraciones del viceconsejero de Industria en su visita a las instalaciones de IDESA en Avilés, uno de los proveedores líderes en la fabricación de grandes equipos para el sector energético. El objetivo es conocer las necesidades de la industria asturiana para la elaboración de lo que será la estrategia industrial de la región. Hasta el momento, la mayor preocupación de esas empresas es la necesidad de trabajadores cualificados y bien formados, así como el elevado precio de la electricidad. Hay temor a una invasión de productos de países asiáticos a causa de la política arancelaria de Donald Trump. Y la dirección de Santa Bárbara Sistemas apela a la colaboración y coordinación con el resto de sus socios en Test Defense para cumplir el contrato de suministro de los vehículos 8x8 Dragón. La compañía ha emitido un comunicado en el que recuerda que ha impulsado la actividad en Trubia, donde ha construido 127 barcazas, el chasis del vehículo, 70 de ellas ya han sido equipadas con los sistemas mecánicos que fabrica la propia Santa Bárbara. Posteriormente, los demás socios de Test se ocuparán de los equipamientos informáticos y electrónicos. El comunicado de General Dynamics llega después de saberse que Indra le ha pedido que forme a sus trabajadores para seguir ensamblando los 8x8 en el tallerón de Gijón recientemente adquirido a Duro Felguera. EITBASA, la empresa pública que se encarga de la inspección técnica de vehículos en Asturias, invertirá 1,5 millones de euros en un nuevo programa de gestión para agilizar la labor de la ITV que estará operativo en 2027. La compañía renovará los sistemas informáticos, incorporará la inteligencia artificial y pondrá en marcha una aplicación móvil para la gestión de las revisiones de los vehículos. El anuncio lo realizaba el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. El equipo directivo está trabajando en varias mejoras tecnológicas que van desde la renovación de todos los sistemas informáticos a la incorporación de la inteligencia artificial, a la incorporación de la innovación tecnológica, desde la producción hasta la gestión del servicio, como veis, toda la cadena de valor, lo que nos llevará a una mejora de la productividad y de nuestros servicios. Anuncio que realizaba en el contexto de la FIDMA, donde hoy se celebra el Día del Joven Empresario, un día dedicado a la innovación, el emprendimiento y el reconocimiento de la excelencia empresarial entre los jóvenes empresarios. Una jornada que incluye actividades como la participación de autoridades y representantes de organizaciones empresariales, ponencias y mesas redondas con la asistencia de jóvenes empresarios que compartirán sus experiencias y conocimientos, así como diversas actividades para emprendedores con talleres y charlas enfocadas en temas como el crecimiento empresarial, la innovación y el networking. El nuevo presidente de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Fran del Cid, contaba aquí en RPA que Asturias ofrece oportunidades para emprender, que no estamos lejos de nada porque gracias a la tecnología no existen distancias. Para emprender en el ámbito digital jamás ha estado tan fácil. Hay una cantidad de chavales de 20 años que están logrando grandes cosas, grandes cifras, desde su casa, que jamás en la historia se vio esa oportunidad. Que un chaval con una inversión prácticamente cero consiga facturar más que sus padres, abuelos y en todos los antepasados juntos. Por lo tanto, es un momento muy fácil y muy difícil, depende cómo lo mires, para emprender. Siempre abunda la queja de que estamos en Asturias, que estamos muy lejos de Madrid, que no estamos en Barcelona, que no estamos en Nueva York. Pero yo, en mi experiencia, he comprobado que no es cierto. Yo conozco grandes empresas aquí de Asturias, muchas de ellas pertenecientes a AGE, que han logrado grandes cosas desde nuestra tierra. Por lo tanto, uno de los grandes retos es empezar por creérnoslo. Y el comercio minorista asturiano registra un aumento de las ventas, especialmente en las zonas más turísticas. Lo confirmaba Sara Menéndez, la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, en estos micrófonos, tras participar ayer en los actos del Día del Comercio en la Feria de Muestras. El turismo está alcanzando récords históricos en Asturias, con más visitantes y pernoctaciones en lo que llevamos de verano. Y como consecuencia, y así lo constatan las cifras, hay un aumento del consumo, sobre todo en alimentación, en ropa y en calzado. Lo dice Sara Menéndez, que es la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias. La ropa y el calzado sí que tienen un comportamiento muy a la par y en esas fechas, precolegios, incluso muchos de los visitantes que vienen de veraneo aprovechan para hacer sus compras de vuelta al cole para no tenerse que meter, pues como nos dicen mucha gente de Madrid, en centros comerciales a la vuelta a la ciudad, ¿no? Porque aquí todavía tenéis ese comercio local diferente que os caracteriza. Eso es lo que nos dicen nuestros visitantes. Y la hasta ahora gerente de esa Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, recibía este martes un homenaje en la Feria de Muestras con motivo de su reciente jubilación. Dice que ahora le toca descansar, pero que seguirá ligada a la vida económica de Asturias y al sector del comercio. Con el agradecimiento de que he tenido una vida profesional gracias a este sector intensa, apasionante, muy divertida, muy cambiante y sobre todo que he sido muy feliz trabajando.
A propósito del turismo, la cuarta parte de quienes nos visitan, de quienes se alojaron durante el mes de julio en Asturias, procedían del extranjero, según reflejan los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. En total fueron 107.541 viajeros internacionales los que eligieron Asturias para pasar sus vacaciones, lo que supone un incremento del 14% respecto al mismo mes del año pasado. Y el Principado ha ordenado, en este caso, la clausura de 5 alojamientos turísticos que operaban sin estar inscritos en el registro y que ya habían recibido multas en 2023 y en 2024. Todos ellos pertenecen a la misma empresa y están ubicados en enclaves singulares de 3 concejos asturianos, según la Consejería de Turismo, que fue quien inició los trámites de esta denuncia. Además, el Principado ha trasladado a la Agencia de Protección de Datos posibles infracciones graves en la página web de la entidad relacionadas con un tratamiento inadecuado de los datos personales. Esta empresa propietaria ya fue sancionada con multas de 10.000 y 20.000 euros en los años 2023 y 2024, respectivamente, y cuenta con antecedentes desde el 2016. Y el Partido Popular denuncia el retraso en el pago de las ayudas económicas al alquiler y el tratamiento fiscal del Gobierno asturiano en relación a estas prestaciones. La diputada regional Susana Fernández advierte de que las ayudas de los años 2022 y 2023, pagadas en conjunto en 2024, están siendo objeto de revisión o reclamación por parte de la agencia tributaria. El Partido Popular pide medidas inmediatas para solucionar los retrasos y ofrecer una salida solvente a la reclamación de Hacienda que están recibiendo los beneficiarios, más de 600 personas. El beneficiario de las ayudas se ve doblemente penado. Una, que es penoso, es una burla que esté más de 2 años esperando por esa ayuda que necesita para pagar la renta cada mes, y otro que de repente le llega la broma de Hacienda con 2 o 3 años de retraso. Y además Hacienda le pide un certificado que no tiene. Ante esta situación, la diputada del Partido Popular, Susana Fernández, pide a la Administración autonómica que emita un certificado que reconozca que las ayudas al alquiler corresponden a las convocatorias de los ejercicios 2021, 22 y 23 para que no sean imputadas al momento del pago en el 2024. Un certificado de Hacienda que les diga que ese pago que tienen que hacer Hacienda es imputable a los ejercicios 2022-2023, que fue los años en los que se convocaron y se solicitaron las ayudas, y no cuando fueron abonadas, que finalmente es 2 años cuando tenemos suerte, o 3 años después. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 17 minutos pasan de las 8 de la mañana, se lo contábamos en portada. El Infopa, el plan de incendios del Principado, sigue en fase de emergencia en situación cero. Está controlado el incendio declarado en La Zoreda, en Villallón, el mayor de los 4 que afectaban al occidente asturiano. Los de Grandas de Salime, Cudillero y Valdés se mantienen en fase de revisión. Además, este martes el Servicio de Emergencias estuvo trabajando en la extinción de una reproducción de un conato en el Fito, en el concejo de Caravia, donde se movilizó a una dotación de bomberos de Villaviciosa, y también en un incendio declarado en Villaluz, en Tineo, donde estuvieron trabajando efectivos del Parque Tinetense. Para este miércoles se mantiene el riesgo muy alto de incendio en 3 concejos del suroccidente de Asturias: Cangas del Narcea, Degaña e Ibeas. En el resto de Asturias el riesgo es alto. Y en el resto de España también preocupa el estado de los incendios, sobre todo en Tarifa, en Cádiz. Allí un número importante de población tuvo que ser desalojada de hoteles, campings y chiringuitos situados en esta zona turística de la ciudad. Un fuego que se declaraba ayer por la tarde al arder una autocaravana próxima a la zona del camping de La Torre, en Tarifa. Todo ello por circunstancias que aún se desconocen. Preocupa también otro incendio en Pontecesco, en A Coruña, que obligaba a desalojar una parroquia cercana y activar la situación 2 por la proximidad de las llamas a las casas. El que se originó en esa misma zona el fin de semana quedaba extinguido un día antes, el lunes. Está estabilizado también un incendio forestal en Navarra y controlado otro en La Rioja. Solo en julio ardieron 16.000 hectáreas en nuestro país. Es la cifra, es casi la misma cifra que se registró en todo el 2024. Todavía quedan 5 meses para terminar el año y 2025 ya es el 5º peor en cuanto a superficie afectada por los incendios en los últimos 10 años. Y los embalses de Asturias se encuentran al 73% de capacidad, es un punto por debajo de los niveles registrados hace una semana. La Dirección General del Agua constata que ninguna cuenca hidrográfica ha aumentado su caudal. Los pluviómetros han recogido menos lluvia que en julios precedentes. Los 31 milímetros del mes pasado distan mucho de los 43 esperados. Son un 28% menos y es un cálido junio que certifica que este año hidrológico, que comenzó ya en octubre, está siendo muy seco. En total,
total un 18% menos de lo normal respecto al mismo periodo desde el año 1991. El cambio climático se hace evidente, la digitalización del ciclo del agua es clave para evitar las pérdidas en las traídas, así como la reutilización del agua en la industria para salvaguardar la del consumo humano. Vanessa Mateos, la directora general del agua. Y ahora mismo el grado de llenado del embalse es de un 87%. O sea, sí que es verdad que los manantiales, cuando lleva un tiempo sin llover, se resienten, pero ese agua almacenada es la que nos garantiza el tener ese recurso adicional. Y los vecinos de Trubia y el Grupo Municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo denuncian problemas graves de abastecimiento de agua potable en algunos hogares de esa zona. Reclaman una actuación inmediata que pasa a su juicio por mejorar la presión de la red. Y este martes la presencia de carabelas portuguesas provocaba el cierre al baño de varias playas en Asturias. La más afectada fue la de Carranques, en Perlora, en Carreño. Allí el Servicio de Salvamento retiró más de 200 ejemplares de este peligroso organismo. Y también Madera Roja, en la playa de Castellón, en el Franco, donde pasadas las 3 de la tarde se recogían 11 ejemplares. En Gijón, San Lorenzo, que el lunes estuvo parcialmente cerrada, la playa abría ayer todas sus zonas de baño. El Servicio de Emergencias del Principado pide a la población que extreme la precaución y que avise a los servicios de salvamento o bien al 112 en caso de localizar o de sufrir la picadura de una carabela portuguesa. Y una mujer de 77 años fallecía ayer en Pola de Siero tras ser atropellada por un camión. Los hechos ocurrieron pasado el mediodía cuando la mujer cruzaba en la intersección de las calles Marquesa de Canillejas e Ildefonso Sánchez del Río. Los servicios sanitarios llegaron al lugar e intentaron reanimarla durante varios minutos, pero no pudieron salvarle la vida. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:21 de la mañana, la rehabilitación cardíaca puede reducir la mortalidad hasta en un 50% en pacientes con intervenciones de corazón. Se trata de una terapia multifactorial que también ayuda a personas que quieren prevenir la enfermedad. Sobre esta terapia se hablaba en la Feria Internacional de Muestras en un acto organizado por la Facultad Padre Oso. Un servicio de rehabilitación cardiovascular que atiende a unas 45 personas a la semana y que reduce la mortalidad de los pacientes y la morbilidad. Sergio Evias, cardiólogo de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de INIPEMA. Hay varios estudios, porque no son estudios randomizados, estudios sino de observacionales, y entre un 30 y un 50%. Incluso en pacientes operados de cirugía cardíaca, en seguimientos largos, hasta un 50% de disminución de la mortalidad. Aparte de los reingresos, hasta un 30% también. Se trata de un programa multifactorial con 3 pilares. El primero, conocer la enfermedad y la importancia de seguir correctamente la medicación. El segundo es el ejercicio programado, según Héctor Cancio, que es fisioterapeuta de la Clínica de Rehabilitación Avanzada INIPEMA. Pues principalmente se trata de ejercicio de resistencia cardiovascular y ejercicio de fuerza. Entonces lo que buscamos por un lado es mejorar la capacidad, la resistencia de los pacientes, ¿no? Pues alguien que ha tenido, por ejemplo, un infarto de corazón y que le cuesta caminar más de 500 metros o la distancia que sea, ¿no? Pues conseguir que poco a poco vaya recorriendo distancias más largas. Y con el entrenamiento de fuerza lo que mejoramos es un poco la funcionalidad. Y el tercer pilar es la ayuda psicológica. Aquí en Asturias este servicio se encuentra en el UCA y en la clínica INIPEMA, que está en Oviedo, que atiende a personas que quieren prevenir, ya sea por interés propio o por recomendación de un cardiólogo. Y el consultorio de Nuevo Roces en Gijón entrará en servicio el próximo 15 de septiembre. El centro tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados, de los que 1.400 se destinan a asistencia. Contará con 6 consultas de medicina de familia, 2 de pediatría, una sala de preparación al parto y una unidad de salud bucodental con consulta de odontología e higiene dental. Y los representantes de los trabajadores del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio denuncian que sigue faltando personal y que en solo 4 meses ha habido 2 incidentes. El último, la fuga de un menor aprovechando un hueco de la valla. Las salidas seguirán suspendidas hasta que se refuerce la seguridad. El Comité de Empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos calcula que faltan 10 profesionales en el centro. Insisten en que los educadores están asumiendo funciones que no les corresponden y que además de un ATS para el fin de semana falta un monitor deportivo. Así lo cree Hugo Baldajos, que es el presidente de este comité de empresa. Si a función pública ya le cuesta cubrir una liberación sindical un mes y 4 días, estos acúmulos de tareas no se van a cubrir la semana que viene, que ojalá me equivoque, pero es que no va a ser así. En 4 meses, como os decía, ya van 2 incidentes similares, se avisó a la consejería por activa y por pasiva y la consejería está haciendo oídos sordos.
Aseguran que seguirán sin haber salidas al exterior hasta que se refuerce la seguridad. Consideran imprescindible que la furgoneta donde se traslada a los internos cuente con una mampara de seguridad. María Cabal es la representante de Comisiones Obreras. El Principado dice que tiene que ser la empresa la que la coloque y la empresa dice, y tiene razón, que en el pliego de condiciones que tienen no lo tienen puesto. Pero bueno, la empresa también está obligada a garantizar la seguridad de sus trabajadores, que van 2 veces que se intenta ahogar al guarda que va conduciendo la furgoneta. 66 trabajadores del centro han firmado un escrito para presionar a la Administración. Recuerdan que a día de hoy hay unos 50 internos, cuando hace 2 años eran 20. Además, recuerdan que en verano este número suele crecer. Insisten además en que la falta de mantenimiento del edificio compromete también la seguridad y la complicidad de la convivencia. Si persiste lo que ellos llaman de silencio administrativo, no descartan convocar movilizaciones. Y el consejero de Medio Rural reclama cautela para conocer las causas de las recientes muertes de 2 osos. Marcelino Marcos Líndez descarta que lo sucedido tenga que ver con una menor concienciación respecto a la conservación de una especie emblemática. Hay que ser cautos, hay que ser prudentes y analizar con serenidad las causas de la muerte de estos animales. Este año me parece que toca hacer un censo poblacional, habrá que ir analizando. Al final, la convivencia entre las especies es importante, pero siempre y cuando también no perjudique de una manera importante el desarrollo de actividades económicas. Eso ocurre lo mismo con el lobo. Precisamente el PP de Asturias exige al Gobierno del Principado que se persone en defensa de la ley que excluye al lobo del Lespre del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, y el diputado Luis Venta le pide al Ejecutivo de Adrián Barbón que informe si ha iniciado los controles poblacionales para evitar los ataques al ganado. Primero, no ha hecho ningún control, o prácticamente no ha hecho ningún control. No se sabe al menos qué controles ha hecho de población después de 4 meses aprobado la salida del lobo Lespre. Y, en segundo lugar, se vuelve a poner de perfil para no molestar a Sánchez. Se vuelve a poner de perfil porque la conferencia sectorial, la única comunidad autónoma que no ha pedido una conferencia sectorial para aprobar el estado de la especie, es decir, el estado del lobo en España, ha sido, qué casualidad, la comunidad autónoma que preside Barbón, es decir, Asturias. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Les hablamos ahora del rector de la Universidad de Oviedo, que responde al presidente del Principado, que esta semana proponía un traslado provisional de facultades de Yamaquique a la antigua Escuela de Minas, que eso no se puede hacer en menos de 3 años. Ignacio Villaverde, además, reprocha al alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, que no ofrezca inmuebles de propiedad municipal para albergar las sedes judiciales. Que nadie se engañe. En cualquiera de las opciones, sea trasladar una facultad, que trasladar una facultad no es trasladar una peluquería, trasladar una facultad o trasladar las sedes judiciales en menos de 3 o 4 años no es posible. O sea, no, yo creo que no debemos dejarnos arrastrar por las ocurrencias de un alcalde que podía haber, yo qué sé, tiene La Vega y tiene el Calatrava, podía haber ofrecido eso que sí es del ayuntamiento, no un edificio de la universidad que no es de él. Por lo tanto, no entiendo esta polémica y creo que a ver si la zanjamos de una vez. Y el Gobierno del Principado destinará más de 3.400.000 euros para facilitar el retorno de migrantes y sus descendientes que viven en el extranjero, que suponen el 30% de la población residente en la comunidad. Lo ha anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha expresado el deseo del Gobierno de recuperar habitantes y atraer talento. Son palabras de Adrián Barbón en el acto de entrega del premio Carabela de la Federación de Centros Asturianos, que este año ha recaído en el periódico La Nueva España. El presidente puso en valor que en el 2023 Asturias registró el máximo histórico de regresos desde el extranjero, con 1.304 personas, y que por primera vez llegan más personas del extranjero que de otras comunidades. El año pasado, en el 2024, tuvimos un saldo positivo migratorio de casi 13.000 personas, lo que fue suficiente para compensar el descenso natural de la población asturiana por envejecimiento. Quédense con este dato porque es importante y porque sé que además nos cuesta mucho emocionalmente aceptarlo a los asturianos y asturianas. Cuando uno dice Asturias crece y no se lo creen. Y el año pasado, por ejemplo, crecimos por encima de la media. Cuando uno dice que Asturias crea empleo, y hay gente que no se lo cree todavía, desde que yo soy presidente hay 25.000 asturianos y asturianas más trabajando. Pero es que además en los últimos años hemos invertido la tendencia. Ya no se va tanta gente fuera, sino que viene más gente a vivir a Asturias.
Y ya se ha inaugurado la segunda edición del Campus Iberoamericano Orígenes. Es una iniciativa que permite a jóvenes del otro lado del Atlántico conocer sus orígenes asturianos y conectar con nuestra cultura. El campus ofrece una experiencia formativa a los 27 participantes que durante su estancia aquí en Asturias reciben formación en áreas culturales, gastronómicas y geográficas. Un enriquecimiento que les ayuda a conectar con su herencia asturiana y, por lo que nos cuentan, les deja con buen sabor de boca. Tomás Barrera, de Chile y con 24 años, y Mariana Busto, de 19 y mexicana, son dos de esos 27 estudiantes de entre 18 y 36 años que están en Asturias con el objetivo de conocer a sus orígenes. Siempre estuvo muy presente estos orígenes, pero con el tiempo, con las generaciones, también es algo que se fue perdiendo, es algo de lo que no se hablaba y ahora, digamos, los bisnietos son los que estamos un poco más recuperando también esa parte de la historia con la intención de poder reencontrarnos. Nosotros en México no tenemos nada de historia de España y no teníamos conocimiento tampoco de la familia que teníamos de este lado. Entonces recién las nuevas generaciones son las que estamos conectando con la cultura española. Y hoy se inaugura en Gijón la segunda edición del Paseo Gastro. Se desarrolla hasta el domingo 17 de agosto. Llega con importantes novedades como la ampliación de casetas y nuevos espacios. Serán 22 las casetas que serán ampliadas y mejoradas y con nuevos espacios como la calle Claudio Álvar González en el barrio de Cimadevilla con 8 puestos y 14 en el Paseo de Begoña con un horario regulado entre las 12:30 de la mañana y las 12:30 de la noche, con ampliación, eso sí, los fines de semana y la noche de los fuegos. La intención es superar los 50.000 visitantes registrados el pasado año. La organización también va a reforzar las labores de limpieza con un equipo externo permanente para cada una de las ubicaciones y se incrementarán también los baños públicos, incluyendo además uno específico para personas con movilidad reducida. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:31 de la mañana, los restos del que fuera último alcalde republicano de Grao, Carlos Barredo, y los de su hermano Óscar descansan ya de manera oficial en el panteón familiar del cementerio de la localidad moscona. Ayer se cumplieron 89 años del asesinato de Barredo en Valdés, apenas 2 semanas después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Su hermano Óscar también sería asesinado 2 años después. Tras ser tirados a una cuneta, sus cuerpos fueron recuperados y depositados en absoluto secreto en el panteón familiar al que ya han regresado. Hace un año, gracias a las pesquisas de Pepe Sierra, historiador y primer alcalde de Grau de la democracia, sus restos se localizaron y posteriormente fueron identificados. Ayer martes, representantes institucionales, miembros de la asociación que lleva el nombre de Barredo y familiares rindieron honores a estos 2 hermanos. Estaban allí José Luis Trabanco, alcalde de Grau, y Carmen Barredo, sobrina nieta del alcalde Carlos Barredo. Y hoy pues dar entierro a los restos del que fue alcalde elegido democráticamente por los ciudadanos y asesinado por ir a un acto simplemente de saber lo que estaba pasando y por esa situación de que el alcalde fue a buscar a Luarca con el acompañamiento que tenía en el caso del policía municipal para saber lo que estaba pasando con las tropas, lo asesinaron y le tiraron sus restos en una cuneta. Creo que en nuestra generación todo lo que ocurrió durante la guerra civil como que se ocultó, no se transmitió y creo que es una manera de darle publicidad y darles el mérito que se merecían. Y el cementerio de la Almudena de Madrid celebraba ayer el homenaje a las 13 Rosas, justo cuando se cumplían 86 años de su fusilamiento en las tapias del Camposanto madrileño, acusadas por el régimen franquista de adhesión a la rebelión. Con su muerte se convirtieron en símbolo de la lucha por la libertad. Es una crónica de Carlos Sobrín. En la madrugada del 5 de agosto de 1939, las conocidas como las 13 Rosas fueron ejecutadas por el régimen franquista. 86 años después, partidos, entidades memorialistas y decenas de personas han querido homenajearlas. El defender la memoria de las 13 Rosas, que es defender, en cierto modo, la memoria de muchos represaliados. Cada año, desde que se expuso el Memorial de la Almudena, de reunirnos todos aquí, da igual las fuerzas políticas, ya sean comunistas, socialistas, podemitas. De esta manera se cumple con una de las últimas voluntades de la obetense Julia Conesa, una de las 13 Rosas, que su nombre no se borre de la historia. Que vengamos, que la recordemos, que recordemos lo que pasó y que nunca lo olvidemos, ni a ellas tampoco, que dieron su vida para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora.
Junto a las 13 jóvenes militantes convertidas en símbolo de la lucha por la libertad y contra la represión, también fueron asesinados sus compañeros varones, los 43 claveles, un acto entre lo reivindicativo y emotivo que busca apelar a las nuevas generaciones. Este tipo de homenajes o actos se suelen tener un poco como los actos a los que van nuestros abuelos y que queda un poco así como algo viejuno, y todo lo contrario, es algo que tenemos que coger la juventud. Y aprender de uno de los episodios más crueles de la represión franquista para que algo así nunca se repita. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. The Day of the Americas is celebrated in Oviedo, Spain. In a gay and glittering cavalcade, the flags of the American republics are paraded through the streets, and beauty queens help spread the shower of confetti. Este es el sonido de una de las piezas que apareció en los noticieros de la corporación Hearst que se proyectaban en los cines de Estados Unidos. Recoge imágenes del desfile del Día de América en Asturias, en Oviedo, en 1956. La locución, en inglés, alude al clima festivo de una cabalgata multitudinaria en la que ondeaban las banderas de las naciones americanas. Las bellas señoritas, dice, desde las carrozas saludaban al público bañadas en una lluvia de confeti. Es solo uno de los pocos que conservan audio de los archivos grabados en Asturias entre los 30 y los 60 del siglo pasado y que componen la colección de películas que recientemente ha rescatado el Instituto de Humanidades Packard en colaboración con la Universidad de California. Entre esas piezas destacan muy especialmente las que contienen imágenes de la entrada de las tropas sublevadas en Oviedo en 1936 o la caída de Gijón a finales de octubre del 37. También se han rescatado archivos de las visitas del dictador al puerto de Avilés, de una gran nevada en Pajares en 1953 y de 3 descensos del Sella, el más antiguo, el de 1955, en el que el tren del Espiragües aún llevaba una locomotora de vapor. Todos esos vídeos están disponibles online a través de la página newsreels.net y componen un auténtico puzzle audiovisual de la historia mundial entre 1929 y 1967. En su digitalización trabaja una investigadora e historiadora asturiana, Silvia Ribelles, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. El proyecto se puso en marcha para documentar y digitalizar ese ingente material que se conservaba en diferentes formatos de película. Comenzaron ustedes en 2022, hace 3 años. ¿En qué estado se encontraban estas filmaciones, Silvia, y en qué consiste el proceso para restaurarlas y para digitalizarlas? Bueno, el estado en el que se encontraban es afortunadamente bastante bueno, ya que bueno, pues ahora se pueden ver con una calidad excelente. Y bueno, el proceso que se lleva a cabo por los técnicos de Packard Humanities Institute es un proceso, pues primero en el que se manipula la película física, se arreglan todas las imperfecciones que puedan tener por el paso del tiempo, que no suelen ser muchas, dependiendo de, en fin, lo antigua que sea la película. Y bueno, después se pasa por el escáner que lo digitaliza y luego se da un par de últimas vistazos a través de ya la versión digital para hacer los contrastes, asegurarse de que, en fin, todo está más o menos encuadrado en la pantalla, y entonces ya se vuelca en la página pública, donde el espectador puede disfrutar de las escenas gratuitamente. Esa es una tarea que continúa, como otra que es muy esencial, que es la de describir precisamente lo que recogen esas imágenes, porque efectivamente existen, bueno, pues unas fichas que también se pueden consultar en el caso de que se conserven, que rellenaban, ¿no?, los propios camarógrafos, pero en las que pues faltan muchos detalles que ahora se busca completar. En ese proceso de identificación y contextualización de las imágenes, quería preguntarle si se ha contado con alguna colaboración, por ejemplo, aquí en Asturias, para ayudar a reconocer a quienes aparecen en ellas o los lugares que puedan entrañar quizá mayor dificultad para identificarlos. Sí, por supuesto, tiro mucho de blogs que tal vez la gente tenga, por supuesto de la prensa asturiana del momento, ¿no?, para poder identificar personas o lugares, comparar fotogramas de la prensa con fotogramas de las películas, con especialistas como por ejemplo el recientemente fallecido Ramón Duarte, que en su momento me ayudó mucho a identificar lugares en la montaña asturiana, como las tropas franquistas en septiembre de 1937 están disparando sobre Celleros al lado de Pajares, desde León. En fin, utilizo un abanico muy variado de personas, de blogs y de otras herramientas
que me ayudan mucho en efectivamente la identificación, en la datación, de las escenas, porque lo que queremos es que el público en el futuro hacer una página web de la guerra civil exclusivamente, y que el público pueda disfrutar de las imágenes y pueda también saber qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los personajes que aparecen ahí y, en fin, disfrutar más aún de las imágenes. Imágenes en muchas ocasiones inéditas. Quería preguntarle cómo se seleccionan las piezas que se digitalizan primero. No sé si se prioriza por estado de conservación, por relevancia histórica o por el interés que puedan tener. Sí, la verdad es que se prioriza un poco por relevancia histórica. Por ejemplo, todo lo referente a la Guerra Civil Española ya ha sido digitalizado y ya ha sido volcado, salvo sorpresas, ¿no?, de última hora. Todo ha sido ya digitalizado y está volcado, y bueno, se sabe que la guerra civil es un asunto que interesa muchísimo en España, entonces se ha priorizado esa colección. También recibimos peticiones de personas pues que han encontrado una tarjeta en la que se describe un vídeo en la que esperan encontrar algo, entonces bueno, pues el equipo se digitaliza eso primero. Luego también pues por ejemplo el dueño de la fundación, David Packard, es una persona que le interesaba mucho la campaña electoral de Ike en los años 50, entonces eso fue una cosa también que se digitalizó. En fin, hay diferentes aspectos. También se ha digitalizado toda la parte, digamos, lo que es lo que llamamos el Silent Era, la era del cine mudo, donde también aparecen muchas escenas de España de los años 20, de Primo de Rivera, que aún no han sido volcadas en la página pública, pero lo haremos pronto. En fin, sí, es un poco según vamos recibiendo peticiones o cosas que ya se han digitalizado, porque este programa ya lleva funcionando desde hace casi 10 años, y claro, y en estos últimos 10 años pues hay cosas que se han digitalizado sin que el público nos haya pedido, ¿no? Pero de momento estamos recibiendo muchas peticiones de gente que dice: he encontrado este vídeo, ¿podrían ustedes, por favor, digitalizarlo, ¿no? Hay que recordar que estas piezas informativas se proyectaban en los cines de Estados Unidos antes de que se democratizase la televisión, como El Nodo aquí en España. Recogían informaciones pues de distintos puntos del planeta. En ocasiones eran noticias que tenían que ver, pues como hemos reseñado, ¿no?, con conflictos, pero también eventos más costumbristas, desfiles, fiestas, acontecimientos deportivos. Y muy relevantes, lo mencionaba usted antes, son las que fueron filmadas aquí durante la guerra, en dos escenarios además principales, en dos momentos muy significativos de la contienda: la entrada de las columnas gallegas en Oviedo y la caída de Gijón, que supuso el fin de la guerra en Asturias el 21 de octubre del 37. ¿Cuál fue su reacción al visualizarlas por primera vez? Pues de emoción, la verdad. Sobre todo, bueno, yo como soy ovetense, hay una película de casi 10 minutos de Descartes. Exacto. Que son las películas que no se proyectaron, las escenas que no se utilizaron en la edición de los noticieros. Lo que ahora diríamos los brutos, ¿no? Exacto, los brutos. Y bueno, cuando vi esas escenas y reconocí mi ciudad, pues para mí fue una emoción muy grande, porque eran escenas que yo además, algunas de ellas no había visto nunca, ¿no? Ni en fotogramas, otras son más conocidas, pero hay muchas que pues no, de unas mujeres que caminan por el desaparecido mercado del Progreso en Oviedo, y bueno, pues yo las visualicé con la esperanza de ver allí pues a mi abuela, sus hermanos, que estuvieron en Oviedo, ¿no? Pero en fin, fue un momento muy emocionante. Y lo mismo con Gijón, una ciudad también asturiana, y bueno, que por supuesto tuvo su interés, ¿no? Ese fue el hundimiento del Frente Norte, el final de ese Frente Norte. Exacto. Y bueno, pues ver esas escenas de esos últimos momentos, ¿no? Esos, ¿cómo se llama? Prisioneros de guerra, ¿no? Algunos de ellos niños, muy jóvenes, prácticamente jovencísimos, ¿no? Que están allí, que miran a la cámara medio asustados, medio preguntándose quiénes son estos señores, ¿no?, que me están apuntando. Y es un momento muy, muy emocionante. La verdad es que ha sido muy emocionante. Y también hay una película de un rescate en alta mar de los últimos buques que salieron de los puertos asturianos, fueron rescatados por un destructor británico en el Golfo de Vizcaya, y bueno, pues había un camarógrafo de una agencia francesa en el buque británico, y se grabó cómo esos prisioneros, esos marinos de fortuna, ¿no?, que se habían echado al mar 3 o 4 días antes en Luanco, creo recordar, pues fueron rescatados por el destructor, cómo se les sube a bordo, se les sirve sándwiches, porque llevan, pues eso, 3 días sin comer. Claro.
Y bueno, pues es también un momento muy muy emocionante, ¿no? Porque además tiene que ver con mi tesis doctoral y fue, en fin. Son vídeos, bueno, pues que muestran a la población, no solamente se muestran soldados, no solo hay milicianos, exacto. exacto, sale el coronel Aranda en varios de los planos de esos brutos en Oviedo, pero también vemos, por ejemplo, me quedo con esa imagen de las niñas, ¿no? En Gijón, desde una ventana, sonrientes, porque, bueno, se ha acabado la guerra en su ciudad, ¿no? Claro. Efectivamente, y están, bueno, pues la cámara pasa por delante de su balcón y ellas están allí, son 3 niñas que a lo mejor alguien reconozca ahí a una tía, a una abuela, ¿no? a un antepasado, y las 3 pues muy sonrientes saludando a la cámara con apoyadas una bandera blanca, ¿no? Que indica la rendición de la casa en la que viven. En fin, pues es pues no sé, es una estampa muy muy bonita, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues son unas películas, sobre todo es la calidad que tienen. Exacto, era lo que le iba a decir, que destaca sobre todo esa calidad que tienen las imágenes, que se aprecia principalmente en esos primeros planos de los rostros, ¿no? De los gestos de quienes aparecen en esos vídeos. Sí, no, es una manera, nos acerca de alguna manera a nuestros antepasados, nos acerca al conflicto, porque son escenas que, en fin, están en blanco y negro, pero la calidad es tan buena que bueno, que los sentimos más cercanos, ¿no? Y es apabullante, es un trabajo de mis colegas en Estados Unidos, pues verdaderamente ímprobo y digno de alabanza, porque sí es, además, en fin, el hecho de que sea gratuito, que cualquiera pueda entrar en la página y navegar. Es la verdad una cosa pues muy especial y inaudita. De hecho, abriendo un poco el foco, pero en este mismo contexto que estamos comentando, encontramos también imágenes de la caída de Barcelona en el 39, de la frontera de Lepertús, escenario de la retirada, ¿no? De los españoles republicanos, también de campos de refugiados como los de Argelès, en el sur de Francia, donde también hubo, por cierto, muchos asturianos. Escenas de las que ya había una importante colección documental fotográfica, pero no tanto de imágenes en movimiento y mucho menos, como decimos, a esta calidad. Sí, es increíble, efectivamente, esos soldados, ¿no? Que han pasado la frontera francesa y que se les ha metido en el campo de Argelès en Francia. También se aprecia, se puede ver ese camino hacia Argelès. Hay muchas escenas donde los cámaras grabaron por el camino entre Lepertús y el campo de Argelès, grabaron a esos soldados caminando por las carreteras francesas, vencidos, desarmados. Y bueno, pues el paso de la frontera francesa antes en Lepertús, también en Puigcerdá, en Lérida, en fin, son escenas también, bueno, por supuesto los soldados que están siendo atendidos en una especie de hospitales de campaña entre paja, ¿no? En Pajares, en Francia, en situaciones, en fin, pues tremendas, ¿no? De todo, de carencia, me imagino, en fin, de medios y de medicamentos, soldados con las caras vendadas y pues gente que les está intentando ayudar, y son unas escenas muy buenas y, como usted ha dicho, pues algunas conocidas en fotogramas, pero claro, aquí tenemos lo mismo pero en movimiento, ¿no? Y como digo, nos acerca al momento histórico y es emocionante. Momento histórico, por cierto, hoy se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, en Japón, y si buscamos en los archivos de Hearst encontramos también varias piezas en las que se aprecia por un lado la devastación, son sobre todo planos aéreos, y por otro, en tono más épico, en tono más heroico, las imágenes de los pilotos que lanzaron los artefactos sobre Hiroshima y también 3 días después sobre Nagasaki. Y eso todo es una cuestión importante sobre la que queríamos reflexionar con usted, porque solo se ven escombros, restos de edificios destruidos, pero no personas. Es una clara intencionalidad, ¿no? de Estados Unidos de no mostrar, o al menos en lo que se mostraba en los cines en aquellos años, la destrucción que hubo no solo sobre los edificios, sino también sobre la población civil, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no puedo opinar al respecto, quiero decir, porque no he visto las escenas. Mira, no se me ha ocurrido buscar sobre en fin, las bombas nucleares, pero claro, para los Estados Unidos fue, digamos, un momento épico en el sentido que suponía el final de la guerra, ¿no? Que había habido tantísimo derramamiento de sangre entre las tropas norteamericanas, ¿no? Intentando tomar esas islas del Pacífico poco a poco. En fin, fue claro, lo presentan al público pues como momentazo, ¿no? Para ellos, en ese sentido, claro, sin pensar en el otro lado. Tampoco se sabía muy bien
qué tipo de destrucción iba a causar una guerra atómica, porque era la primera vez que se lanzaba una, ¿no? Entonces, sí, claro, los noticieros estaban hechos para ser presentados al público, de alguna manera influenciar en su manera de ver, ¿no? la actualidad del momento, pues como se hace ahora también, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que, mira, no se me ha ocurrido mirar esas escenas, pero ahora que me lo dice, cuando termine de hablar con usted voy a meterme y las voy a mirar. Muchas gracias. Invitamos también a los oyentes a que efectivamente en esa búsqueda en newsreels.net pues pueden introducir no solo Gijón, Oviedo, sino también, por ejemplo, palabras como Hiroshima o Nagasaki. Efectivamente aparecen esas imágenes en los archivos. Quería centrarme en una dimensión quizá más lúdica al margen de los conflictos bélicos, porque escuchábamos al inicio esa locución relativa al vídeo que retrata un desfile del Día de América en Asturias, en Oviedo, con las carrozas, los saigas por la calle Uría y el Paseo de los Álamos. Y esto es importante, está la pieza que se emitió en los cines, en los noticiarios, pero también ese bruto del que antes hacía alusión usted, la grabación que no se incluyó en el montaje final, los denominados descartes. ¿Qué valor tienen este tipo de imágenes inéditas? ¿Qué nos dicen también, no sé si del enfoque o el tratamiento que se le daba a este tipo de informaciones? Bueno, son muy interesantes porque al ser menos conocidas uno siempre espera encontrarse una cosa un poco más especial, ¿no? Que no se ha visto antes en las, digamos, imágenes más conocidas y reconocidas de, pues eso, no solamente de aspectos bélicos, sino también de, bueno, pues eso, de celebraciones y tal. Y bueno, lo que nos dice es un poco también la cantidad de escenas que se graban o la cantidad de escenas que se manipulaban y que al final pues se descartaban porque, bueno, eran digamos, noticieros que tenían un minuto y medio como máximo de duración, y en ese minuto y medio había que condensar mucha información, ¿no? Entonces, bueno, se montaba, era un proceso muy complicado de montaje, de edición, porque había que montar la imagen, había que escribir el texto del narrador, había que buscar una música apropiada, apropiada a lo que se estaba viendo, y bueno, pues no era un proceso sencillo. Y luego, pues dependiendo de si era una noticia, digamos, que podía tener cierta importancia, pues había que sacarla lo antes posible, porque era una carrera contra las otras agencias, ¿no? Contra la Paramount, contra Pathé, en fin, contra los demás cines y agencias que proyectaban también sus noticias. Y bueno, pues todo el mundo quería llevar, igual que los periódicos de hoy en día o los telediarios o los canales de noticias de hoy en día, querían llevar la primicia y las escenas más impactantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí el interés que me producen los descartes es que muchas veces, o tal vez se podía prestar más atención en el caso de la guerra civil al aspecto bélico y no tanto a otros aspectos, y entonces esos descartes nos permiten ver pues otros puntos de vista, nos permite ver a la población civil, nos permite ver al soldado descansando en la trinchera, nos permite ver pues otros aspectos de la guerra, ¿no? Y son muy interesantes, sí. Y por cierto, ya la última, este sábado se va a celebrar el tradicional descenso internacional del Sella, alcanza su edición número 87, y gracias a este proyecto en el que usted participa hemos podido ver también en movimiento cómo se desarrollaba esta prueba, que no es solo deportiva, también es lúdica, en los años 50 y 60. El Sella más antiguo del que hay constancia en esas imágenes es el del 55, también aparecen otras dos ediciones, en el 62 y el 66. Son 3 episodios en los que se aprecia efectivamente la esencia del evento, pero también el impacto del paso del tiempo en algunos de sus elementos, como es el caso del tren sellero, con esa locomotora a vapor en la primera de las imágenes. No sé si es también una de las que más le llama a usted la atención. Sí, la verdad es que me causó mucha alegría ver esa fiesta tan asturiana, ¿no? Reconocible por todos los asturianos del Sella. Y bueno, al ver que había me encontré el primer noticiero, bueno, el primer grupo de imágenes del Sella, pensé, pues bueno, tal vez haya más, ¿no? Entonces, como no aparecían específicamente por Asturias, ni por, en fin, piraguas y tal. Pero bueno, sí pues por canoas, ¿no? Por canoas, me puse a buscar otros términos. Hay uno que aparece bajo el Sella, que tampoco me esperaba encontrar, en fin, un noticiero de las piraguas bajo el epígrafe del Sella. Entonces, me dio mucha emoción encontrarlas y ver ese tren, ver esos jóvenes, ¿no? Con los collares de flores, con los remos
no sé, una fiesta tan nuestra, ¿no? Tan de aquí. Y además, como hay tantísimas películas de los Sanfermines, porque fue una cosa que Hemingway hizo famosísima, pues pensé, digo, qué pena no haber tenido un Hemingway en Asturias, ¿no? Que nos hubiese mostrado o que hubiese mostrado al mundo esta fiesta, ¿no? Y que lo hubiese hecho más conocida y que hubiese hecho más conocida la región. Pero bueno, es interesante ver que les interesaba ese acontecimiento deportivo, y que uno de ellos, por lo menos creo recordar que es el año 59, se mostró en un noticiero, que es el único que falta. O sea, está digitalizado, se proyectaron escenas en la presentación que hice aquí en Asturias hace casi un mes, pero todavía no ha sido volcado en la página web. O sea, que existen en realidad cuatro ediciones del Sella. Estaremos sí, muy atentos para visualizarlas. Efectivamente, esto ya ha tenido impacto. Lo más inmediato es que nuestro técnico Pablo ya está entrando en newsreels.net a echar un vistazo a esas imágenes. Silvia Ribelles, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Muy buenos días. Gracias a ustedes y muy buenos días. Adiós. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues repasamos ahora la crónica deportiva con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo jugará a las 7 de la tarde en el Pepe Barrera de Vegadeo ante el Deportivo de La Coruña, partido que podrán seguir a través de TPA. Una piedra de toque importante de cara al inicio de Liga de la semana que viene ante uno de los candidatos a priori para ocupar los puestos altos de la tabla en Segunda División. Una cita que se perderán seguro por lesión Santi Cazorla y Santiago Colombato. Por otro lado, la opción de fichar al pivote del Panathinaikos, Maximovic, se desvanece. Una importante oferta procedente del fútbol catarí, cercana a la cláusula del jugador, unido a un contrato por el que el serbio aumentaría su poder adquisitivo, hacen que el balcánico vaya a tomar rumbo a la península arábiga. Antes de ese partido, que va a emitir la televisión autonómica, jugará el Sporting de Gijón. Será desde las 11:30 en el campo número 1 de Mareo, ante uno de los rivales que tendrá este curso en segunda, como es la Cultural Leonesa. El conjunto gijonés tiene que dar un paso más para seguir encajando los engranajes y devolverle la confianza a una afición que comienza ya a volcarse con el equipo. Nacho Martín es uno de los centrocampistas del cuadro rojiblanco. Obviamente pues todavía nos faltan cosas, pero bueno, yo creo que en estos 10 días tenemos el partido de mañana y luego el doble partido ahí el fin de semana, y yo creo que vamos a llegar preparados seguro al primer partido. Lo intentamos hacer siempre lo mejor posible, entrenando nos dejamos la vida, venimos aquí con las máximas ganas posibles, a los partidos lo mismo, y luego una vez que intentas hacerlo mejor, pues luego ya las cosas pues pueden salir como salgan, pero es lo que te digo, la intención creo que siempre es la mejor. También jugará contra la Cultural Leonesa el Real Avilés Industrial, lo hará en el Suárez Puerta desde las 7:30 de la tarde. En Segunda Federación, el Marino de Luanco perdió frente al Caudal en el Eliseo Gutiérrez de Mieres en partido amistoso. Lo hizo por 1-0. El tanto de los mierenses lo anotó Julio Delgado. A las 7 jugará un encuentro de preparación. El Lealtad lo hará frente al Covadonga en el Álvarez Rabanal de Oviedo. En el torneo tenis playa de Luanco, Edas Vilas eliminó al luanquín Miguel Avendaño y Bernabé Zapata hizo lo propio con Pedro Cachín. Hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, se jugarán las semifinales entre Edas Vilas y Richard Gasquet y entre Bernabé Zapata y Dominique Thiem. En balonmano, Emma Fanjul causa baja en el Lobas Global Attack Oviedo y se va al balonmano Pereda Cántabro. Y en baloncesto, el alapívot gijonés Alfonso del Busto seguirá una campaña más a las órdenes de Nacho Galán en el Círculo Gijón de Segunda FEB. Asturias Hoy, en clave económica. Nuevo máximo anual para el IBEX, que pese a la tímida subida de este martes supera los 14.400 puntos. Eso sí, en la víspera de que mañana entren en vigor los nuevos aranceles estadounidenses a los países de la Unión, Donald Trump amenaza, eso sí, ahora con incrementar esos gravámenes hasta el 35% si la Unión Europea no invierte 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Bueno, decíamos ayer que parecía que toda esta guerra comercial parecía relajarse en cierta medida, pero es que Trump es impredecible, ya lo sabemos, sigue negociando con Canadá, con México, con Suiza, pero ahora vuelve a amenazar a la Unión Europea un día de que entren en vigor esos aranceles acordados hace unos días con von der Leyen. ¿Qué cabe esperar?
Sí, bueno, yo creo que era simplemente, vamos a decirlo así, un recordatorio para que la Unión Europea tenga claro que ese menor impuesto viene condicionado, como bien decías, a esas inversiones. Es verdad que yo creo que, vamos a decir así, el frente de los aranceles va a seguir sobre la mesa. Todavía ayer Trump, en el capítulo de ayer, por así decirlo, todavía Trump amenazaba con que la semana que viene vamos a conocer los aranceles a determinados sectores como el farmacéutico y también semiconductores. Exacto. Y bueno, y también podemos coger la parte positiva, que también fue optimista en que se iba a llegar a un acuerdo comercial pronto con China, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso también el mercado debería tomarlo como positivo. Lo que está claro es que el frente arancel está sobre la mesa y conociendo a Trump, pues desde luego no dejaremos de hablar de esto en el corto plazo. Por lo pronto y en lo más inmediato, ¿qué se espera de la cotización en esta jornada de miércoles? Bueno, pues los mercados, a pesar de todo y a pesar de que los mercados americanos ayer fueron de más a menos y acabaron en rojo, volvemos a hablar de subidas en este inicio de sesión, subidas en torno al 0,30 en el IBEX, un poquito superiores en Europa, en torno al 0,40, también los futuros americanos vienen en positivo, con lo cual parece que este inicio de sesión volvemos a hablar de números verdes y continuamos con esta buena racha de esta semana. Pues lo veremos y lo analizamos mañana. José Antonio Antuña, muchísimas gracias, buen día. Gracias, buenos días. Menos de un minuto para que den las 9, se quedan con las compañeras de Lo que hay que oír y nosotras volvemos mañana puntuales a partir de las 8. Why my life is all at sea and my